El texto, el tema es titulado Nacido de Dios para vencer, porque hubo un corte de luz en el momento. Primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más, vamos a leerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra leída. Sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. Ministranos ahora a través de ella. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos ayude para entenderla, para comprenderla, para digerirla, Dios, pero también para ponerla por obra o en práctica. Padre, que en esta mañana tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu nombre, Rey de Gloria, sea exaltado, y que tu pueblo pueda regocijarse en ti en esta mañana. Yo declaro cielos abiertos, y la bendición de Dios se derrame sobre este lugar, sobre este recinto, en el nombre que es sobre todo nombre. Obra libertad, sanidad. Señor, rompe las cadenas de opresión en esta mañana. Se rompen las ligaduras, se rompen las opresiones, se rompe todo plan del enemigo, queda anulado, cancelado. Toda distracción se va, y en tu nombre, Señor, declaro libertad, bendición y victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nacidos de Dios para vencer. Hay veces que nosotros nos sentimos inferiores y hasta frustrados. Y como que pensamos que otros son los llamados a triunfar o a vencer. Pero quiero decirte en esta mañana que según las Sagradas Escrituras, tú y yo hemos nacido para vencer. ¿Cuántos lo creen? De allí que solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. Porque la palabra misma dice que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito y alabado sea el Dios eterno. Muy bien, al observar el texto que hemos leído, notamos 3 veces la referencia, la palabra vence. Esa palabra vence 3 veces se repite. Es algo que el apóstol Juan repite para llamar la atención. Cuando algo se repite más de una vez, es porque tiene suma importancia. De allí la importancia entonces de este tema en esta mañana. Comienza el texto diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Muy interesante, preste atención. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La frase nacido de Dios literalmente significa engendrado de Dios o nacido, ¿sí? Mirando un poco el contexto, se dice que el que ama al Padre Celestial, quien nos ha engendrado espiritualmente, ha de amar también a los demás o a su prójimo
que han sido engendrados, puesto que somos de la misma familia, unidos con Él, con el mismo vínculo que le ligan a Dios. Somos una misma familia. Por eso los redimidos, los que hemos sido salvos, o los que somos salvos, o los que hemos nacido de nuevo, podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Y es engendrar, significa dar nacimiento, o también procrear. Recordemos lo que dice Juan 1:13 cuando dice que nosotros no hemos sido engendrados ni por voluntad humana ni por sangre, sino por medio del agua y del Espíritu. Eso es importante. Nacido de Dios también es una referencia precisamente a lo que es el nuevo nacimiento. Nacido de Dios es una referencia a lo que es el nuevo nacimiento. Y es la misma palabra que usó Jesús cuando le habló a Nicodemo. Allá en Juan capítulo 3, versículo 7. Allí Jesús le dijo a este religioso llamado Nicodemo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Jesús le había hablado a un hombre religioso. Cuando hablamos de religioso es porque tenía un conocimiento acerca de Dios y especialmente de las leyes, de la ley bíblica. Por eso este hombre se acerca a Jesús y Jesús, cuando lo ve, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, no comprendía, porque aún se preguntaba: ¿será que yo tengo que volver a nacer o entrar en el vientre de mi madre para volver a la vida? Él no entendía. Por eso Jesús le dijo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso hemos sido engendrados, nacidos de nuevo, porque Jesús fuimos engendrados por el medio de la palabra. El agua significa palabra acá, y por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que ese nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, nos lleva a tener una relación íntima de fe con nuestro Dios. Nos lleva a tener una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. De esa manera tenemos ese vínculo, esa relación. Ahora, el nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? A ese mundo. Ahora, antes de entrar allá, recordemos, hablando del nuevo nacimiento, que hay por lo menos dos clases de nacimiento. Un nacimiento físico, cuando nuestros padres nos conciben y venimos al mundo y entramos a ese mundo de los hombres, hacemos parte del mundo físico, ¿sí? Engendrados por medio de nuestros padres. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo o hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, ahí se produce el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual. Por eso aquel que no ha nacido de nuevo no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Quiere decir que yo he nacido dos veces. Nicodemo nació dos veces, yo también he nacido dos veces. Nací físicamente y nací también espiritualmente. Eso para que ustedes puedan entender la dimensión de lo que la palabra dice, que no hemos sido engendrados, que no somos salvos por haber sido engendrados por nuestros padres, sino por medio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora dice: nacido de Dios vence al mundo. La palabra que traduce vence, le dice que son tres veces. Aquí viene de un vocablo griego que significa conquistar, tener victoria, mostrar superioridad o poder para sojuzgar. Eso quiere decir
que es un término que refleja una superioridad genuina y que conduce a un éxito abrumador. Llama la atención que esta palabra tiene un amplio significado. Conquistar, diga conmigo, conquistar, tener victoria, sojuzgar. Son los significados de la palabra vence. Eso quiere decir que la persona que conquista es porque es un vencedor. El que vence tiene que tener un corazón conquistador. Los cristianos debemos tener un corazón conquistador de las cosas buenas y del reino de Dios. Conquistar las almas para el reino de Dios aquí en esta tierra. Ahora bien, la palabra sojuzgar, porque también tiene ese significado, significa dominar o someter a alguien con violencia, en especial cuando se va a conquistar un territorio. ¿Sí? Recuerde lo que Dios le dijo un día a Adán. ¿Qué le dijo Dios? En el primer libro, en el Génesis, en uno de los capítulos, especialmente Génesis 1:28, Dios le bendijo a Adán, bendijo a su esposa, pero le dijo: fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. En otras palabras, tengan dominio sobre todas las cosas vivientes. Por eso Adán le puso nombre a cada bestia, Adán le puso nombre a cada ave, Adán le puso nombre a todos los animales. Y eso es controlar las cosas para que cumpla la voluntad de Dios y sirvan hacia los propósitos del Dios del cielo. Entonces, vence o vencer. Las Sagradas Escrituras establecen este principio muy importante. Un principio que lo encontramos en las Escrituras. Y para ello ilustremos un poco con la vida de Jacob. Recuerden a Jacob cuando iba de camino a encontrarse con su hermano. Y él tiene un sueño y él tiene una revelación tremenda de que aún en una noche, cuando quedó solo, se dice que Jacob comenzó a luchar con el ángel de Jehová. Tuvo una pelea, una batalla con el ángel de Dios allí en ese lugar en Peniel donde él estaba. Dice que luchó toda una noche con el ángel y venció al ángel porque creyó que Dios estaba con él. Cuando Dios está con uno puede vencer las adversidades, uno puede vencer al enemigo, uno puede vencer las tentaciones, uno puede vencer todo obstáculo en el nombre de Jesús. Dios le dio la victoria. Fue Dios mismo quien le dio la fuerza y la victoria. Jacob luchó toda una noche, fue persistente hasta lograr lo que quería. Así debe ser el cristiano, persistir, tanto en la búsqueda, en la parte espiritual, como también en la parte material. Insistir. Por eso logró lo que quería, la persistencia. Cuando tú persistes en oración por algo que tú sabes que es la voluntad de Dios, que se salve tus seres queridos, pues ahí tú no puedes bajar la guardia, tienes que permanecer ahí orando permanentemente. No importa si transcurren los meses, si transcurren los años, no importa, hasta el final tú tienes que creer que vas a ver a Dios obrar a favor de tu familia, a favor de tus seres queridos y a favor de los por los cuales tú estás intercediendo. Persistencia. No importa si ese hombre es un borracho, no importa si ese hombre es un vicioso, no importa si ese hombre sea lo que sea, la oración persistente puede lograr lo que físicamente no se puede lograr. Dios estaba con Jacob, por eso Jacob pudo obtener la victoria. Dios mismo a Jacob le cambió el nombre. Oiga, le puso un nombre especial.
le puso Israel porque había luchado con Dios. Aleluya. A Dios le encanta. A Dios le encanta darnos un nuevo nombre o cambiar el que tenemos. De hecho, un día los salvados, los nacidos de nuevo, tendremos un nuevo nombre. Y lo dice Apocalipsis 2:17. Él dice, y que lo vamos a ver un poquito más adelante: al que venciere le daré del maná y le daré una piedrecita blanca, y grabado en esa piedra un nombre nuevo que nadie más conoce sino Él. Aleluya, el que lo recibe. Por eso Dios le cambió el nombre. Sabemos que Jacob fue un engañador, pero ahora en esa experiencia que tiene con Dios, todo cambia. Fue transformado por el poder de Dios y hasta el mismo Dios le cambió el nombre. Ahora tu nombre no va a ser más Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Aleluya. A Dios le encanta eso. Pero también se habla de aquí del maná. Bueno, en el Apocalipsis 2:17, al vencedor le daré del maná y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Para poder entender un poquito, bueno, el maná era un alimento especial. Era el pan enviado por Dios a los israelitas durante 40 años que estuvieron en el desierto. Y la piedrecita blanca, con el nombre de uno, en ella se empleaba para admitir a alguien en los espectáculos, pero también la gente lo usaba como amuleto. Ahora, entre los personajes que Dios les cambió el nombre, encontramos no solamente a Jacob. A Abraham le puso Abraham, que significa padre del pueblo o de multitudes. A Sarai le cambió el nombre por Sara, que significa princesa. A Pedro le cambió el nombre por Cefa, que significa roca. Y a Jacob le cambió el nombre de engañador por Israel, porque había luchado con Dios y venció. Así a Dios le encanta cambiar los nombres. Ya no te vas a llamar más Pedro, ahora vas a ser Cefa o Petra, piedra, roca. Ahora vas a ser diferente. Aleluya. Porque a veces nos ponen unos nombres más raros y nombres con unos significados a veces que no son hasta buenos, pero porque en la Biblia todo nombre siempre tiene un significado. Todo nombre bíblico tiene un significado. Dios todo lo sabe y Dios todo lo tiene bien diseñado. Lo que pasa es que a veces uno no entiende y no comprende las cosas. Ahora, los nuevos nombres expresaban cómo Dios había transformado la vida de aquellos hombres. Sí, porque Adán era tremendo, Abraham era también eran hombres que no conocían a Dios hasta que lo conocieron. En la vida cristiana sabemos nosotros que vamos a tener inclusive dificultades, vamos a tener adversidades, vamos a pasar por momentos difíciles, sí, y que eso nos puede costar un poco, pero si estamos aferrados a la fe en el Dios Altísimo, entonces saldremos victoriosos y saldremos vencedores. Estos hombres, grandes hombres de Dios, se aferraron al Dios Altísimo, se aferraron en su fe al Dios que todo lo puede, y ellos pudieron salir victoriosos, triunfadores en todo lo que emprendía, porque Dios estaba con ellos. Qué bueno es que uno sepa que Dios está con uno y que usted sepa que Dios está allí para ayudarlo. Ahora, la victoria es demostrable. ¿Por qué es demostrable? Cuando hablamos de ser demostrable, es porque incluye el derrocamiento de un enemigo. ¿Para qué? Para que el triunfo sea visible
De esa manera como en el caso de David y Goliat. Recordemos nosotros que David era un joven muy era un pastor de ovejas, y que Goliat era un gigante de una talla enorme y que era un luchador, era un guerrero, mientras David era un pequeño hombre de Dios. Pero cuando él se da cuenta, llega al campamento, que ese gigante está desafiando a los escuadrones de Israel, y durante 40 días le está diciendo: sáquenme al más valiente de ustedes, sáquenme al más poderoso de ustedes para que pelee conmigo. Él se dio cuenta del desafío, y él no, en su corazón no toleró aquella situación, y él dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Y ahí entonces es cuando él entiende que esa lucha la va a pelear, pero no con sus fuerzas, no en su poder, sino en el poder de Dios. Por eso cuando aquel gigante está de frente a él le dice: tú vienes contra mí con jabalina y muchas cosas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y lanza su piedra y la incrusta en la sien de aquel gigante, lo derriba, aún cae al suelo. Los mismos filisteos salen corriendo y el ejército tiene una gran victoria ese día, y hasta David se atrevió a ir a donde estaba ese muerto, le corta la cabeza y la traía como un trofeo. Alabe a Dios. Ese es un vencedor. Un hombre que no se amilana con ningún obstáculo. Ese venció, aleluya. La victoria fue demostrable. ¿Cómo hizo Dios a través de él, trayendo una gran victoria aquel día al pueblo? Ahora, nuestro Señor Jesucristo usó esta palabra vencer. Todo va bien coordinado. Esta palabra la usó Jesús, y él mismo se descubre a sí mismo. Especialmente en Juan 16, verso 33, él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Oiga, tremendo la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Él usó la misma palabra, vence o vencer. Sabe que ustedes van a tener dificultades, van a tener problemas en la casa, en la calle, en el empleo, van a tener algunos obstáculos, algunos impedimentos, van a tener inclusive de pronto problemas de salud, van a atravesar por desiertos, van a atravesar por momentos difíciles. Tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que si Cristo venció al mundo, yo con él también puedo vencer al mundo. Aleluya. Tú y yo podemos vencer todo obstáculo y todo impedimento. Aleluya. ¿A qué podemos vencer? Gracias a la unión que tenemos entre nosotros y Cristo, el creyente y Cristo, y también somos participantes de esa victoria gloriosa. En otras palabras, la victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. La victoria de Cristo es la victoria de todo hijo de Dios. Eso es claro, mi amado. Aleluya. Por eso hay una promesa maravillosa en Romanos 8:37 que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Antes, ¿cuáles cosas? Todo impedimento, toda barrera, toda opresión. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Usted está escuchando esto. Somos más que vencedores con Cristo Jesús.
solo no podemos. Es difícil. En nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestra fuerza no podemos ni avanzar, ni tampoco pelear contra las fuerzas del mal. Pero con Cristo sí. Cristo y yo somos más que vencedores. Yo con Cristo soy más que vencedor. Dígalo, 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 que usted es un más que vencedor con el Cristo de la gloria. Somos más que vencedores. Aún más, en 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. A Dios gracias, porque por medio de Jesucristo nosotros siempre Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Interesante esa palabra vence. Vence. En el idioma original transmite la idea que el creyente tiene victoria continua sobre el mundo. Eso es la connotación que tiene esta palabra, digamos en el idioma original, que el creyente tiene victoria permanentemente continua sobre el mundo. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Y lo que dice aquí es que los nacidos ¿de dónde? Los nacidos de Dios vencen al mundo. Porque no todo el mundo es nacido de Dios. Hay gente en la calle que tiene una religión sin salvación. Hay gente que dice creer en Dios pero no le cree a Dios. Hay gente que puede que llegue a la iglesia, puede ser que se congregue, puede ser que lea la Biblia, pero no ha nacido de nuevo, ni tampoco tiene una relación con Dios. Necesita la revelación y entender el propósito por el cual está en la tierra, el propósito por el cual vive, el propósito por el cual Dios lo está llamando. Tiene que entenderlo el hombre. Si no lo entiende, solamente sería un barniz de religión, nada más. La religión no salva a nadie. Los nacidos de Dios vencen al mundo. Cuando aquí se habla de mundo, recordemos que la palabra mundo tiene varias connotaciones. Se puede hablar del mundo del cosmos, sí, la parte física, pero aquí hace referencia, la palabra mundo aquí hace referencia al sistema engañoso de maldad que controla Satanás. ¿Me hago entender? O sea, la palabra, dice uno, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo físico, el globo terráqueo. Pero aquí no está hablando de ese mundo terráqueo. Aquí está hablando del mundo donde es controlado. Las cosas que son malas, que son controladas por Satanás, por sus secuaces. Esa es la escala global de toda mundanalidad. Eso quiere decir que el sistema mundano de esos criterios y actitudes se oponen a Dios. O sea, todo lo que se oponga a Dios está bajo el dominio de Satanás. Escuchen bien. Todo lo que se oponga a Dios está bajo el dominio de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Si una autoridad se opone a Dios, está esa autoridad bajo el dominio del diablo. Si un hombre se opone a las cosas de Dios, está bajo el dominio de Satanás. Eso es claro. Porque aquí el mundo es precisamente ese mundo de pecado, de maldad, está siendo controlado por Satanás y sus secuaces. Sí, a escala global o mundial. Porque todas esas cosas son criterios y actitudes que se oponen a Dios. Y todo lo que se oponga a Dios está bajo el dominio de Satanás. Toda doctrina errada está bajo el dominio de Satanás. Toda ideología del diablo está bajo el infierno, bajo las garras del infierno. Sí, toda ideología que no concuerda con la palabra, que no va de acuerdo a los estipulados por Dios, toda ideología que va en contra de la palabra de Dios, está bajo el dominio de Satanás. Es más,
Por eso hay gobernantes que quieren apoderarse de un país. Hay gobernantes que quieren perdurar en el puesto de gobierno. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se casan con Satanás, hacen pacto con el diablo, hacen pacto con los chamanes, hacen pacto con los santeros. Y ellos, para apoderarse de un país, entonces hacen esos pactos para cegar al pueblo, para cegar a la gente, que la gente no pueda entender las cosas. Pero los nacidos de Dios podemos entender, podemos aclarar que en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Todo lo que se oponga a Dios está bajo el dominio de Satanás. Llámese religión, llámese ideología, llámese doctrina humana o religiosa que no va de acuerdo a la palabra de Dios, se opone a Dios, y esas doctrinas y esas ideologías están bajo el dominio de Satanás. Por eso es que estamos viendo tantas cosas en el mundo. Oh, es triste saber que el hombre no deja vivir al otro hombre. Es triste saber que un hombre despoja a otro hombre o lo mata por un celular, por quitarle las tierras o por dominar una región. Esos que hacen eso están bajo el dominio de Satanás. Necesitan ser liberados. Necesita que se rompan las cadenas de opresión en ese hombre, en esa mujer, para que de esa manera se libre y pueda haber paz en el mundo. Mientras el hombre rechace a Cristo, nunca tendrá paz. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Sin Cristo no hay salvación y sin Cristo no habrá paz. Los hombres pueden hacer lo que quieran, negociar lo que quieran, pero si no se arrepiente, si no desarman el corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de maldad, de violencia, de resentimiento, si no se sana ese corazón, jamás podrán tener paz. Alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Entonces, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. En 1 de Juan 2:15, este mismo escritor dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso estamos diciendo que el mundo aquí hace referencia a todo lo que está bajo el dominio de Satanás y que se opone a Dios. Hay gente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es terrible el vocabulario cambiante que hay hoy. Porque el hombre se quiere hacer un Dios, el hombre quiere impresionar, el hombre quiere figurar. Aquí quien tiene que figurar debe ser siempre Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Él es el que debe figurar. Él es el fuerte, el poderoso. Por medio de Jesucristo y esa provisión de salvación, el creyente se convierte en un vencedor, en uno invicto, en un victorioso, aleluya, sobre ese sistema invisible de maldad y demoníaca. ¿Sabe qué hace Satanás? Satanás maneja los hilos de muchas cosas en el mundo. ¿Para qué? Para capturar a las almas, para capturar a los hombres y mujeres y jóvenes y llevárselo con él al infierno. Mire, el infierno está repleto de gente buena, pero que nunca se arrepintió. Porque gente dice: es que yo no he matado, yo no he robado, yo no fumo, yo no le hago mal al prójimo, todo lo contrario, yo hago el bien. No necesariamente, solamente se necesita hacer el bien y buenas obras. Hay que arrepentirse, hay que nacer de nuevo y hay que caminar en integridad con Dios. Tener una estrecha relación con Dios. No es porque tú digas que seas bueno. Bueno, no hay nadie, solo Dios. Solo Dios, solo Él es bueno, aleluya. Solo Dios es bueno, solo el Señor es bueno.
Miremos entonces. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Estamos en el texto. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el contexto dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Entiéndalo bien la revelación de esta palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. La fe no es humana. La fe tampoco es emocional ni intelectual, sino una fe espiritual. Por eso la verdadera fe no procede de lo humano, sino que viene de la naturaleza espiritual. Y al creer únicamente en aquello que Dios dice, y cuando rendimos nuestras vidas a Jesús, estamos teniendo fe y estamos creyendo que Él es nuestro Salvador. Fe. Por eso dice el que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe verdadera no necesita ni ver ni tocar nada. La fe verdadera lo único que necesita es basarse en las sagradas escrituras y en las promesas divinas de Dios. La fe verdadera no necesita ver una imagen, no necesita ver una luz, no necesita ver algo, no, para tocar o ver. La fe verdadera es aquella que se ha depositado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aún por fe andamos y no por vistas. Es necesario entonces que entendamos que la verdadera fe no necesita ni ver ni tocar, que lo único que necesita es basarse o estar cimentada en las sagradas escrituras y en las promesas dadas por Dios. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque cuando uno dobla sus rodillas en su cuarto, o aún en este lugar, uno sabe que Dios está allí. Uno sabe que cuando habla, alaba, Dios escucha, Dios atiende. Uno sabe que cuando está aunque esté solo físicamente y está orando, sabe que Dios está allí para escucharlo. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aún la Biblia nos enseña que para poder romper todo dardo de Satanás, para poder apagar todos los huevos del maligno, tenemos que tomar la armadura. Pero en especial se dice que debemos tomar el escudo de la fe. Si hay algo que ataca a Satanás, es la fe de la gente. Para robarle la poquita fe que tiene, para que se vuelva incrédulo, para que se vuelva ateo, para que se vuelva agnóstico o para que se vuelva algo raro, pero menos un genuino cristiano. Por eso hay gente que cree en Dios en algunas cosas y en otras no. Porque es que no le ha amanecido, no han entendido, no ha habido revelación sobre sus vidas para entender el propósito de Dios para con ellos. Es necesario entonces entender que la verdadera fe es aquella que se deposita únicamente en el Salvador del mundo, en nuestro Señor Jesucristo. La fe nos hace partícipe de la misma naturaleza de Cristo. La fe no se puede fingir, la fe no se puede falsificar. Pues cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, ¿quiénes van a permanecer firmes? Los únicos que van a poder permanecer firmes cuando todo esté patas arriba, cuando el mundo se nos venga encima, el único que puede estar tranquilo y firme es aquel que ha depositado su fe en Jesús. Ahí está, bien claro, en el cual podemos entender claramente que la fe no se puede fingir.
Porque el día que una persona que dice que haber recibido a Cristo, que va a caminar con Cristo, el día que tenga la primera prueba o la segunda prueba, se aparta del camino de Dios. Por eso la parábola de la semilla, donde cayó en 3-4 partes. 3 cayeron en mala parte, solamente una parte de la semilla cayó en buena tierra, y esa fue la que produjo frutos. Por sus frutos conoceréis. Hay mucha gente que puede saber de Dios algo. Hay mucha gente que ha podido escuchar miles de sermones. Hay miles de personas que aún saben teología, conocimiento profundo de algunas cosas, pero todavía no han nacido de nuevo, no se han arrepentido y tampoco tienen una relación con Dios. No se les ha amanecido. Tienen un concepto o un conocimiento intelectual, académico, pero no tienen una relación, no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no han tenido una experiencia con el Dios del cielo, como la tuvo Pablo, como la tuvo Pedro, como la tuvo Josué, como la tuvieron tantos hombres y mujeres que están aquí plasmados en las Escrituras. Los vencedores solo necesitan tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Los vencedores solo necesitan tener la fe del tamaño de un granito de mostaza, que es pequeña, pero cuando crece se hace grande. Las aves pueden anidar sobre ella y aún puede ese árbol dar sombra. Tremendo, ¿verdad? Preguntémonos, la pregunta va para todos. ¿Por qué Josué y Caleb triunfaron y vencieron a sus enemigos? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué Josué y Caleb triunfaron sobre sus enemigos? Para entender un poco esto, recordemos que había una tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Pero había que conquistarla, había que vencer lo que estaba allá. Había que ir y vencer, había que ir y conquistar. Y Moisés envió a 12 príncipes. Moisés envió 12 líderes, uno de cada tribu. Los envió a reconocer la tierra. Los envió para que pudieran conquistarla. Y sí, fueron a ver la tierra durante 40 días. El número 40 es importante. Durante 40 días recorrieron la tierra. Cuando regresaron para dar su informe al pueblo, los 12 se colocaron delante del pueblo y ahí estaba también Moisés. Ellos dijeron: ciertamente la tierra fluye leche y miel. Y 10 de ellos dijeron: es que allí hay unos gigantes enormes. Lo que pasa es que esa tierra traga a sus moradores. Lo que pasa es que no vamos a poder. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, rasgaron sus vestiduras, rompieron sus vestiduras en señal de protesta para decirle a ellos: es verdad que hay gigantes, es verdad que la tierra fluye leche y miel, pero nosotros subiremos y los comeremos como pan, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Tenían fe en el Dios del cielo, fe en la conquista, sabían que Dios le iba a entregar esa tierra. Eso es tener una fe genuina, eso es tener una fe verdadera, no vacilante, es una fe de conquista. Aleluya. Entonces, es determinación. Y no solamente fue la determinación de Josué y Caleb, sino la fe de ellos en el Dios que les iba a dar la victoria. Y ciertamente, los 10 que dijeron no se podían, quedaron postrados allá en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. Murieron.
Mas Josué y Caleb y su descendencia pudieron llegar y entrar a la tierra prometida y poder repartir la tierra al pueblo, y de esa manera el pueblo pudo alegrarse en el Dios de su salvación. Son cosas que pasan, pero ¿qué mueve a Dios? ¿Qué mueve la mano de Dios? La fe de un hombre o una mujer. Amén. ¿Qué mueve a Dios a obrar un milagro? ¿Qué mueve a Dios a que sucedan cosas extraordinarias? Sino la fe de aquel que cree que Dios puede hacerlo, de aquel que cree que nada hay imposible para el Dios del cielo. Aleluya, todo es posible, y al que cree todo le es posible, dice la palabra. Desafortunadamente, en las iglesias y en cualquier lugar hay mucha gente que no crece espiritualmente. Hay mucha gente que no avanza. Hay gente que en vez de mirar al Señor, mira las adversidades. ¿Sabes por qué no avanzan? ¿Sabes por qué no crecen? ¿Sabes por qué no desarrollan? Porque ellos ponen la mira en los problemas y no en Cristo Jesús. Es peor otra cosa, que algunos antes de emprender algo ya se sienten derrotados y dicen: yo no puedo, yo no creo, yo no puedo, yo no creo, es que no tengo, es que lo uno, es que lo otro. Así es la actuación de muchos, el hablar de muchos cristianos entre comillas, que no le creen a Dios, que no tienen la fe para sacudir al diablo y para sacudir las esferas. No tienen fe para ver a Dios obrar. Por eso necesitan de un gancho, necesitan que otro los ayude. Ay, 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 oh gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes esa gente que no tiene esa fe, ellas personas no avanzan. ¿Sabe por qué? Porque antes de iniciar algo ya se sienten derrotados y que no pueden lograrle. Están llenos de temores, como estaban llenos de temores aquellos 10 espías que sintieron miedo, que temblaban, tenían temores como tuvo el pueblo de Israel cuando Goliat lo desafiaba. Temblaban de miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo no nos hace avanzar. Pero tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para ver a Dios obrar, para ver la gloria del Dios Altísimo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia y en la iglesia. Y sacando Ramasoja. Di al que está a tu lado: derrota tus temores y ten confianza en Dios. Díceselo: derrota tus temores y ten confianza en Dios. Hay un proverbio que dice, Proverbio 29:25, que el temor al hombre pondrá lazo. Ahora dice que en el perfecto amor no hay temor, donde aquel que teme es porque no ha conocido a Dios. Los que conocemos a Dios, los que sabemos quién es Dios, no le tenemos miedo al diablo, no le tenemos miedo al brujo, no le tenemos miedo al hechicero, no le tenemos miedo a lo que venga, porque con Cristo somos más que vencedores. Créalo, 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 alabe a Dios. Si usted no lo cree, usted entonces no está en nada. ¡Ay, santo! Él es el Rey de Gloria. Usted tiene que entender. Por eso hay que prepararnos, leer las Escrituras, escuchar la palabra, digerir la palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses 2:14, dice que Él venció a los principados, venció a las potestades de las tinieblas y venció a los demonios y los exhibió públicamente en la cruz. Usted está creyendo eso, usted está escuchando
eso que Cristo Jesús venció las potestades, derrotó a los demonios y los exhibió públicamente. Ay, Shamakanda Ramasoja. Eso lo dice claramente Colosenses 2:14 y aún Gálatas 3:13. Jesús venció a los principados y la victoria de Cristo es mi victoria. Es mi victoria. La victoria de Jesús es mi victoria. La fe es preciosa y la fe da frutos también. Dice que por la fe somos justificados. No seremos condenados, sino justificados. Por la fe somos santificados. Por la fe vivimos y no por vista. Aleluya. Por ella también nos mantenemos firmes en medio de las dificultades. Por la fe andamos, aleluya, y por ella también esperamos. ¿Usted lo cree? Por fe andamos, no por vista, pero por fe también esperamos el día, el momento en que la iglesia será arrebatada, será levantada a los cielos. Eso es tener fe. Si usted no espera a Cristo, si usted no cree las doctrinas bíblicas, usted no tiene fe. O si tiene fe, será una fe no genuina, una fe superficial, una fe muy bajita, o no tener fe verdadera. La fe glorifica a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando uno mira el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, uno encuentra una galería de los grandes héroes de la fe. Ahí encuentra un sinnúmero de hombres que lograron grandes hazañas. Y todas esas hazañas la lograron mediante el arma de la fe. El arma de la fe. Los verdaderos héroes del mundo han sido todos hombres de fe. Vuelvo a repetir. Los verdaderos héroes del mundo han sido siempre hombres de fe. Llámese Abraham, David, Jacob, Josué, Caleb, etcétera, etcétera. Han sido hombres de fe. Ahí encontramos una galería de hombres que triunfaron por su fe. Dice la palabra que estos hombres conquistaron reinos. Mire que va muy de acuerdo a la palabra conquistar, de vencer. Ellos conquistaron reinos, pusieron en fuga a grandes ejércitos. Aleluya. Y entre esos hombres podemos mencionar algunos de ellos, como fue Enoc, como fue Noé, como fue Abraham, como fue Moisés, como fue Josué, como fue Gedeón, como fue David. Usted puede leer todo el capítulo de Hebreos 11 y ahí encuentra, lo primero que dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuenta toda la historia de los grandes héroes de la fe. Y por eso lo que estamos diciendo en el versículo 4, la segunda parte, esta es la victoria que ha vencido ¿a quién? Al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe no está puesta ni en Carmen, ni en Pedro, ni en María, ni Santa Tecla, ni Julano de tal. Nuestra fe está puesta en la persona de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Alabe a Dios. Es en Él. El que tenga su fe puesta en el médico, en el brujo, en el chamán, en el religioso, en Santa Tecla, en Santa Teresa, en Santa Julana, el que esté creyendo a esas cosas falsas, no tiene verdadera fe. La verdadera fe es la que mueve montaña. La verdadera fe es la que se deposita en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entienda bien este mensaje. Compréndalo bien.
Para usted no tenga que estar como que si soy cristiano o no soy cristiano. Aquí usted es cristiano o no será cristiano. Aquí usted caminará con Dios o no caminará con Él. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. En otras palabras, el que no me sigue nunca me va a seguir. El que no me sigue seguirá a otro diferente a mí. Aleluya. Pongámonos bien serio en esto. Porque solo, vuelvo a repetir, solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. Usted no lo ha creído nada. Hubo muy poquito. Solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. Solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. No es cualquiera que va a heredar el reino de Dios. No es cualquiera que le va a vencer al diablo. No es cualquiera que va a entrar al cielo. No es cualquiera que va a ver la gloria de Dios y el reino de Dios. Solamente los hombres y mujeres de fe, aquellos que le han creído a Dios, aquellos que verdaderamente tienen esa fe conquistadora y que van a heredar el reino de Dios. Porque si usted no hereda lo bueno, heredará lo malo. Y si usted no entra al cielo, entrará al infierno. Una de dos. O entramos al cielo o se entra al infierno. No hay dos opciones para que usted entre al mismo tiempo. O entra en uno o entra en el otro. La decisión es de cada uno. Por eso dice, y esto lo que está diciendo es, solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. Amén. Ahora, para ir culminando, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas que Dios da a los vencedores? ¿Cuáles son las promesas que Dios le da a los vencedores? Para poder decir algo, por decir algo, a usted le dicen, si me trae a fulano de tal aquí, yo te regalo 100,000 pesos. Si me traes a fulano de tal aquí, te voy a dar un regalo. Le están prometiendo algo. Porque la otra persona quiere encontrar la dirección de alguien o conocer a esa persona y le ofrece a la otra algo a cambio. Si tú me traes esta dirección, yo soy capaz de regalarte a ti 100,000 pesos porque la necesito urgente. Aleluya. Esto para entender esta parte que vamos a hablar. Porque las promesas de Dios para los vencedores hay muchas. Hay más, muchas. Pero por lo menos vamos a mirar algunas 5, 7, algunas de ellas que son relevantes. Apocalipsis 2:7. Ahí vamos a encontrar la primera. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Está entendiendo esto? Al que venciere, aparece la palabra vencer o de estar venciendo. Al que venciere, le daré ¿de qué? De comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos árboles o este árbol de vida es símbolo de la vida eterna. Téngalo pendiente. Este árbol del huerto de Dios es símbolo de vida eterna. Es símbolo de vida eterna. Aleluya. ¿Y quiénes podrán heredar la vida eterna? Los vencedores. Apocalipsis 2:11. Encontramos otra promesa. Y esa promesa dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es explicado como el lago de fuego. Vuelvo a repetir. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya.
Mire, así como los hombres, esto parece una locura para los que están escuchando y para los que no entienden. Los hombres verdaderos nacemos 2 veces. Pero también se dice que está establecido que los hombres mueran una vez y luego viene el juicio. Quiere decir que algunos solamente tendrán una sola muerte, pero 2 tendrán 2 muertes. Ay, ay, ay. La segunda muerte. ¿De cuál muerte está hablando? Está hablando aquí para los impíos. Los impíos, los que desobedecieron a Cristo, en el día en que venga el juicio final, serán lanzados juntamente con el anticristo y los demonios al lago de fuego. Allá será lanzada la gente. Por eso dice, el que venciere, o sea, los creyentes que van luchando, que hasta el final llegan, estos no sufrirán daño de la segunda muerte, o sea, no irán a parar al lago de fuego. Eso es lo que quiere decir esto. Otra cita, Apocalipsis 2:17. Estamos hablando de qué fue lo que Dios ha prometido a los vencedores. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo a los que vencen? Apocalipsis 2:17, en uno de sus apartes dice: al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Aleluya. Le daré, yo estoy leyendo la última parte, porque vamos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Del maná escondido. Ese maná escondido es una comida especial. Amén. Es una comida especial. Y aún el complemento dice: le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, lo que le decía hace rato, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiere decir que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando hayamos entrado a la presencia del Señor, cuando nos reunamos con Él, el Señor cambiará nuestros nombres. Nos dará esa piedrecita donde va incrustado un nombre nuevo. Aleluya. No te llamarás más Fortunato, tal vez te llamarás Afortunado. Aleluya. Y así sucesivamente, el nombre podrá ser cambiado. Apocalipsis 2:26 al 28 encontramos otra gran promesa. Al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Oiga, tremendo. Esto cuando el Señor esté rigiendo con vara de hierro en el milenio. Él dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso habla de autoridad y habla también de un privilegio, y es el privilegio de gobernar juntamente con Cristo. Qué bueno que le digan: Fortunato, tú vas a gobernar todo este territorio. Juan, tú vas a gobernar este otro territorio, todas estas ciudades, porque en el milenio habrá gente que gobernar. Habrá algo que gobernar. Por eso el Señor se está adelantando. Está diciendo a través de esa promesa: los que vayan a vencer y guarden mis obras, yo les voy a dar autoridad, les voy a dar poder, les voy a dar liderazgo para gobernar sobre las naciones. Aleluya. Que le digan a uno de ustedes o a cualquiera de nosotros: fulano de tal, usted será el gobernador
de todo el continente americano o de parte del continente. Autoridad. Y Dios por eso ahora nos está preparando. Usted tiene que prepararse, pero bien. Bien, bien. Y cuando digo prepararse bien, bien, es que usted entiende la revelación de Dios, es que usted entiende la palabra, es que usted investigue la palabra, es que usted escudriñe la palabra, es que usted practique la palabra, es que usted sea un hombre y una mujer de Dios que pueda ver en la gente decir: ahí va un resplandor de gloria, ahí va alguien que lleva la gloria de Dios en su vida. Eso es lo que tiene que pasar. Usted y yo no somos un cualquiera. Usted no es de segunda ni de tercera categoría. Los nacidos de Dios somos de primera categoría. Pertenecemos a la familia real. Algunos lo creen y otros no. Yo sí lo creo. Porque mi fe va más allá de lo que yo pueda ver. Aleluya. Pero algunos, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, crédulos, hay que exhortarlo, tienen que arrepentirse. Otro texto en Apocalipsis 3:5. A mí me gusta la gente que escribe y que luego repasa, porque ese mensaje no queda en el vacío. Aleluya. Apocalipsis 3:5 dice en uno de sus apartes: el que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! El que venciere o el que venza será vestido de vestiduras blancas. Eso es importante. Recuerden ustedes la enseñanza, que el que no esté vestido de las bodas no entrará al reino, no disfrutará del banquete celestial. Dios a cada creyente que llega hasta el final, a cada creyente que llega a la meta, a cada creyente que ha sido fiel, a cada creyente que aunque ha sufrido se ha mantenido, llega hasta el final siendo fiel a Dios. A esa clase de creyente Dios dice: a eso lo voy a vestir de vestiduras blancas. Los que tengan los vestidos manchados no entrarán. Personas pueden tener un vestido blanco. Todos podemos estar aquí vestidos de blanco. Pero hay de aquel que tenga una mancha en su vestido. Aló. Se va a clasificar. Usted no entra, usted no puede. ¿Por qué? Mire la mancha que tiene ahí. Pero es muy pequeña, no importa, pero tiene una mancha. Aló. Tiene que entender usted que usted tiene que ser un cristiano de Racamandaca. Usted tiene que ser un cristiano que verdaderamente se ponga las pilas y diga: aquí con Dios para las que seas. Y para adelante. Pase lo que pase. Yo no sé, cristianos que esperan un año para bautizarse, 2 años. Mire, si usted ha creído, aquel que estaba allá creyó un solo día y ese mismo se bautizó, y se bautizaron otras mujeres según el libro de los Hechos. Porque le creyeron a Dios, no le creyeron al que le predicó, no le creyeron al hombre, no le creyeron a la filosofía, no le creyeron a la religión, le creyeron a Dios, y ellos mismos hicieron decisión. ¡Ay, santo! Yo duré mucho para bautizarme. Creo que fueron 2 meses. Duré mucho. Porque cuando uno cree, zambúllanlo. Si cree de verdad, verdad. ¿Para qué esperar el tiempo? El que venza será vestido, le pondré vestiduras blancas. ¡Ay, santo! Pero mire lo que dice a continuación. ¡Aleluya! Mire la preciosa promesa. Y no
borraré su nombre del libro de la vida. ¿Usted está entendiendo este mensaje? ¿Usted está comprendiendo la dimensión de lo que estamos diciendo? Entonces, los que tengan las vestiduras manchadas no podrán ver al Rey, no podrán entrar. ¿Y qué es ese libro de la vida? El libro de la vida es un registro divino que está en manos de Cristo. El libro de la vida es un registro donde aparecen todos los nombres de los nacidos de nuevo, donde aparecen los nombres de todos aquellos que fueron fieles hasta la muerte, aquellos que fueron fieles al Señor, aquellos que no se le arrugaron a nada. El libro de la vida. Porque hay otro pasaje en Apocalipsis que dice: y el que no se halló inscrito, oígase bien, usted lo va a buscar en casa, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esto es serio. Esto es bien serio, más de lo que usted se imagina. Usted que me está escuchando, usted puede tener una religión, usted puede decir que cree en Dios, pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, jamás podrá entrar en el reino de Dios. Por eso a los valientes, a los que hemos tomado la decisión de caminar con Jesús, a los que hemos tomado la decisión de llegar al final, se nos está diciendo que nuestros nombres no van a ser borrados del libro de la vida. ¡Aleluya! Que cuando se abra aquel libro, Dios comience a llamar a lista. Dios comience a llamar lista uno por uno. Pedro, Juan, Julano, Sutano. Pero los que no aparezcan, bailas con ellos. Los que no aparezcan, es como cuando en una reunión, usted ha ido a varias reuniones y de pronto llaman a lista, pero resulta que el que estaba tomando la lista el primer día, el segundo día, se le olvidó anotarlo a usted y comienza a llamar y usted está presente y dice: a mí no me han llamado, y la gente, él le dirá: es que usted no aparece en la lista. ¡Ay, santo! Cuando el Señor abra los libros y pronuncie los nombres, y por si usted acaso esté allí presente y usted no aparezca, su nombre no aparece. Por eso los vencedores, la promesa no solamente es que nos van a vestir de unas vestiduras blancas y resplandecientes, sino es que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Porque algunos tal vez lo anotaron una vez, pero como no asistía a las reuniones, lo borraron. Para decir algo más, tal vez usted se convirtió, se bautizó, anotaron en el libro de la membresía de X iglesia su nombre, pero usted a los 6 meses o al año desapareció, no volvió más, se apartó de los caminos de Dios. Si llegase el momento de pasar lista ante el Señor, usted no va a aparecer. No va a aparecer su nombre. ¿Por qué? Porque usted no persistió, porque usted no mantuvo su fe intacta hasta el final. ¿Estamos claros? Yo quiero que usted tenga un buen cimiento aquí. Yo quiero que esta iglesia tenga un buen cimiento para cuando venga lo que venga, usted esté bien preparado y pueda decir: yo aprendí, yo entendí, y nadie ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Alabe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Pero algo lindo, ay santo: y confesaré su nombre. ¿Quién está diciendo eso? Ay santo.
El mismo Jesús está diciendo: no solamente lo voy a vestir de blanco, no solamente no voy a borrar sus nombres del libro, no los voy a borrar, y sino que el que los confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya. Confesar es que el Hijo va a decir, presta atención, el Hijo va a decir al Padre, ahí está el Hijo, está el Padre y están los ángeles. El Hijo va a decir: yo reconozco a este, yo reconozco a ella, yo reconozco a Julano y a Julano de tal. Ellos me siguieron, ellos nunca me abandonaron, ellos perseveraron hasta el final. Ellos son míos, Señor, te los presento a ti. Alabe a Dios, alabe al Rey de Gloria. Esto se pone bueno. Reconocimiento. Cuando dos chicos están enamorados, para poder entender también esto, ellos se están conociendo, pero no conocen a los padres de ninguno. Van a la casa de los padres y le hacen ver el asunto. Los padres son los que reconocen y dicen: sí, ciertamente apruebo o no apruebo. Y si es de Dios, tiene que aprobarlo aunque no le guste. Aló. Eso es un reconocimiento que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un reconocimiento que el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a hacernos delante del Padre y va a decir: este me siguió, este fue capaz de abandonar casa, este fue capaz de abandonar tierra, este fue capaz de abandonar los estudios, este fue capaz de entregarlo todo por mí. Padre, yo lo reconozco, este es uno de los nuestros. Aleluya. Este de los nuestros. El Padre lo va a confesar. El Hijo lo va a confesar delante del Padre, o sea, delante de Dios, y delante de ¿quién más? De los ángeles. Hay otro texto, Apocalipsis 3:12. Mire lo que dice: al que venza, yo le haré columna en el santuario de mi Dios santo. Al que venciere. Mire todo lo que está diciendo de la palabra vencer. Yo creo que ustedes han entendido y comprendido lo que es vencer. Vencer es conquistar, es juzgar. Aleluya. Y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es profundo. Ay, santo. Al que venciere, ese va a estar conmigo en el lugar, en el tabernáculo de reunión. Ese va a estar conmigo allí. Ese va a disfrutar de las bendiciones y nunca más saldrá de allí. Y también yo voy a escribir el nombre de Dios en él. Oh, qué bueno es el Señor. Hay otra cita en Apocalipsis 3:21. En otro de sus apartes dice: al que venza, le daré, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ay. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Es como cuando alguien dice: el que me siga se va a sentar conmigo en cualquier país ante los gobernantes donde yo vaya a visitar. El que me siga, yo lo voy a tener en cuenta para que esté conmigo siempre a mi lado.
Ese es un gran privilegio. El que Dios diga: yo siéntate conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque Cristo está a la diestra del Padre. Porque vino, venció, derrotó las fuerzas del mal, estuvo venciendo, venció las huestes espirituales de maldad. Por eso el que venza, Él le va a dar a que se siente conmigo, dijo el Señor, en el trono de mi Padre. Apocalipsis 21:7. Ahí también dice algo interesante. Porque este va a heredar las cosas. A uno de los que venzan, o a los que venzan también, heredarán todas las cosas. Todas las cosas. Mire lo que dice Apocalipsis 21:7. El que venciere, ¿qué va a pasar? Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Al que venciere, ¡ay, santo! ¿Qué es lo que vamos a heredar? Cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Al mundo se puede acabar en llamas, el mundo se puede revolcar, pero yo y mi familia tenemos un lugar especial, tenemos un lugar que caminaremos por calle de oro, mar de cristal, por la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Usted también, si usted se llega hasta el final. El que venciera o el que venza le daré, aleluya, heredará. Heredar, ¿qué será heredar? Obtener. Cuando un padre deja herencia, ¿quién hereda? Los hijos. Pero hay algo más, dos citas más y terminamos. Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 2:10. Todo esto estamos diciéndolo para que usted entienda que los nacidos de Dios somos los que vencemos a este mundo, aleluya. Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, ya lo habíamos dicho, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Uno más que me acordé, Apocalipsis 26, porque es importante este. Oh, bendito la gloria de Dios. Apocalipsis 26 dice, aquellos que están anotando, qué bueno, dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¡Santo! ¿Quiénes vamos a reinar con Cristo durante 1000 años, durante el milenio? Los que llegamos al final venciendo, los que hemos vencido al mundo, los que hemos vencido al diablo, los que hemos vencido la carne. Esos somos los que vamos a heredar el reino de Dios, y también los que vamos a reinar juntamente con Cristo. Ese es otro tema diferente, el milenio. Pero ahí dice que reinaremos con Él. ¡Ay, santo!
y reinarán con Él 1000 años. Ese es el reinado del Jesús, que después de esta dispensación, de la gracia que está culminando, y del arrebatamiento, y de la gran tribulación, y de muchos otros acontecimientos, llegará el momento, cuando pasen todo lo que tenga que pasar, cuando Cristo va a reinar con vara de hierro al mundo. En conclusión, solo los nacidos de Dios pueden vencer al mundo. Solo los nacidos de Dios pueden heredar el reino de Dios. Uy, se les fue, se les apagó el entusiasmo. Solo los nacidos de Dios podrán vencer y heredar el reino de Dios. Póngase de pie. Comience a orar. Yo no sé si usted está venciendo o se está dejando vencer. Yo no sé si usted está siendo derrotado o está venciendo, porque la palabra me enseña que todos los que hemos nacido de Dios vencemos al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en la persona de Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Ore con Dios, ore y hable.